buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles del Próximo Oriente y concretamente de una de las piezas de este gran rompecabezas, los drusos. ¿Quiénes son los drusos? Yo creo que lo mejor es empezar por aclarar que los drusos son árabes. Son árabes, el árabe es su lengua nativa y su primera referencia cultural es la cultura árabe. Pero los drusos no son musulmanes, aunque tienen su origen en una de las ramas más heterodoxas del chiismo, el ismailismo, pero su evolución posterior los ha hecho diferenciarse por completo del Islam, porque los drusos no reconocen los llamados 5 pilares de la religión islámica, que son la declaración de fe, la oración, la limosna, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a Meca. Ellos, por ejemplo, ni ayunan en Ramadán ni peregrinan a Meca. Y por otra parte, tienen creencias completamente contrarias al Islam, como la encarnación, no en el sentido cristiano de la encarnación de Jesús. Según ellos, Dios se ha encarnado varias veces. Y la última de sus encarnaciones que reconocen es la del califa de Egipto, Al-Hakim, de la dinastía Fatimí, en el siglo X-XI. Además, creen en la reencarnación. Es difícil dar muchos más detalles sobre su religión, porque es una religión secreta, más bien, mejor dicho, una religión mistérica, en la que solo los iniciados conocen la totalidad de la doctrina. Y es un pecado el más grave posible, divulgarla. Los drusos aproximadamente son 1 millón. 1 millón, la mayor parte, unos 700.000, viven en Siria. Luego en Israel hay como 150.000. El resto están en Líbano y hay unos cuantos en Jordania. De este millón, como un 15% son iniciados, es decir, gente que ha sido instruida en la doctrina de los drusos. El resto, la mayor parte de la comunidad, solo tiene algunos conocimientos básicos y solo los iniciados participan en las ceremonias. Los iniciados pueden ser hombres o mujeres. Si son hombres, se les reconoce porque llevan un gran bigote, es la marca distintiva de un druso convenientemente instruido en la religión. Los drusos no practican el proselitismo. No tendría sentido porque uno que no es druso no puede convertirse al drusismo, no es aceptado. Tampoco aceptan el matrimonio interreligioso, ni con cristianos, ni con musulmanes, ni con judíos. Por estas características son un grupo cerrado que se ha mantenido bastante diferenciado de sus vecinos. Los drusos tienen puntos en común con los judíos,
en este sentido de ser un grupo cerrado que vive rodeado de gente de otra religión, pero su actitud ha sido diferente. Los drusos tienen una reputación de grandes guerreros, siempre han estado dispuestos a tomar las armas y a defenderse de cualquier agresión. Una gran parte de los drusos de Siria vivía en los altos del Golán, vivía y vive. Lo que pasa es que desde la Guerra de los 6 días, en 1967, los altos del Golán están ocupados por Israel. Y hay una resolución de la ONU que pide a Israel que abandone este territorio, pero llevamos décadas esperando su cumplimiento. Después de la guerra de Yom Kippur, entre Israel por una parte y Egipto y Siria por el otro, se trazó una línea de alto el fuego en la zona de los altos del Golán para separar a los soldados israelíes y sirios, y esta zona desmilitarizada fue ocupada por fuerzas de la ONU. Trump, en su primera presidencia, entre otros regalos que hizo a Israel, pues reconoció los altos del Golán como territorio israelí, cosa que ningún otro país ha hecho hasta la fecha. Luego, a partir de 2011, cuando estalló la guerra civil en Siria, gran parte de la insurgencia era suní y era islamista, yihadista, y se caracterizaba por su intolerancia hacia las minorías religiosas de Siria, que podía tener algún sentido en el caso de los alawitas, porque eran la base del poder del régimen de Assad. E incluso cristianos y drusos, en su mayor parte, también apoyaban al régimen de Assad, porque temían vivir en un país gobernado por los suníes. Pues durante la guerra civil siria se produjeron diversas agresiones y matanzas contra poblados drusos, protagonizadas en muchos casos por el Frente al-Nusra, cuyo líder, el llamado al-Golani y ahora llamado al-Shara, es el nuevo presidente de Siria. En 2011 el régimen de el Assad en Damasco se hundió y las milicias de al-Shara entraron en Damasco, la región del sur de Siria, la región del llamado Jebel Drus, la montaña de los drusos, que es limítrofe con el Golán. Esta región, los drusos se organizaron una administración provisional y formaron sus milicias y dijeron que estaban dispuestos a defenderse si eran atacados. Por otra parte, Israel dijo: a río revuelto, ganancias de pescadores. Y aprovechó la ocasión para destruir, mediante ataques aéreos y de misiles, cualquier infraestructura militar o cualquier material bélico del gobierno sirio al que le pudo echar el ojo, con la clara intención de que cualquier gobierno que
se formase en Siria no tuviese los medios de molestar a Israel. En un primer momento, las milicias de Al-Shara se enfocaron en los alawitas. El depuesto presidente Assad era un alawita, sus correligionarios eran la base, el pilar de su régimen. Entonces, los alawitas están concentrados en la costa, en las provincias de Tartus y Latakia, y ahí se produjeron estas matanzas y agresiones contra los alawitas. Pero una vez que esto pasó, empezaron los problemas con los drusos. El detonante fue un vídeo que apareció en las redes sociales en el que un druso maldecía al profeta Mohammed. Esto, la verdad, es difícil de comprender porque el profeta Mohammed es venerado, es reconocido por los drusos. Pero eso fue la excusa para empezar la persecución de los drusos, que no fue tan violenta como en el caso de los alawitas. Lo primero porque la mayor parte de los drusos está en el sur, cerca de la frontera con Israel. Y Israel había advertido a Al-Shara que no avanzase al sur de Damasco. Luego hay otras comunidades drusas que viven en suburbios de Damasco. Israel lanzó una salva de misiles contra Damasco, cerca del palacio presidencial. Y como advertencia al nuevo régimen de que no dejasen tranquilos a los drusos. Vamos a ver cuál es la situación de los drusos en Israel. Los drusos del Golán han pasado ¿cuánto tiempo? Pues cerca de 6 décadas bajo la ocupación israelí. Estos drusos durante mucho tiempo se identificaron como sirios, se seguían sintiendo sirios. Cuando empezó la guerra civil y empezaron las persecuciones contra los drusos en Siria, las cosas cambiaron un tanto. Los drusos del Golán, cuando el gobierno de Israel anexionó los altos del Golán, les dio la oportunidad de acceder a la nacionalidad israelí, al pasaporte israelí. Como un 20% aproximadamente a día de hoy aceptó esta oportunidad. Hay que tener en cuenta que un profeta muy venerado por los drusos es Shuaib, que aparece en el Corán, y a quien se identifica con el Jetro bíblico, el suegro de Moisés. Y el principal santuario de los drusos, el santuario de Nabi Shuaib, está en Israel. Y ahí es donde hacen su peregrinación. Los drusos, desde la formación del Estado de Israel, los drusos de Israel, no hablamos ahora de los del Golán, sino de los que vivían en el territorio que en el reparto de las Naciones Unidas se adjudicó a Israel, pues están sujetos a servicio militar. Solamente los hombres.
Esto es algo peculiar del Estado israelí, que siempre procura mantener diferencias entre árabes, judíos, drusos, cristianos, las diferentes comunidades que integran el Estado de Israel. Pero mientras las mujeres judías tienen que hacer el servicio militar, las mujeres drusas no. Estas persecuciones contra los drusos en Siria sembraron la alarma entre la comunidad drusa de Israel, que a título personal hizo esfuerzos para ayudar a sus correligionarios. Y aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, Israel se erigió en protector de los drusos y advirtió a los sirios de que no iba a tolerar la mínima violencia contra ellos. Cuando cayó el régimen de Assad, Israel aprovechó para ocupar la zona desmilitarizada de los altos del Golán, aumentando así unos cientos de kilómetros cuadrados los territorios ocupados. Pues para mantener la ocupación, que dijo que era solamente temporal, para evitar que la inestabilidad que había en Siria cruzase la frontera israelí, ahora dice que estos territorios los va a seguir ocupando temporalmente para garantizar la seguridad de los drusos. La figura política más conocida de la comunidad drusa es el libanés Walid Jumblat. Walid Jumblat es un líder muy conocido y históricamente muy importante de la izquierda libanesa, que se ha opuesto a la injerencia extranjera en los asuntos del Líbano, tanto si esa injerencia venía de Siria o de Israel o de Irán o de cualquier otra parte. Jumblat, que recientemente ha visitado Damasco, pues ha protestado contra esta actitud de Israel. Ha dicho a los drusos sirios que permanezcan fieles a su identidad siria. Pues el caso es que Israel se ha arrogado un derecho de protección que nadie le ha solicitado y que no deja de ser sorprendente que quiera proteger a comunidades que viven fuera del territorio israelí, cerca de su frontera norte. Esta conducta contrasta con la actitud que observa con los palestinos. Esta es una razón de más para sospechar. El cambio de régimen en Siria está muy lejos de garantizar la paz para este desdichado país, y que vemos que está creando otras ocasiones de conflicto. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, pues den un like, y si no están suscritos, pues siéntanse libres de hacerlo ahora.
Hasta la próxima.